Inteligencia dental. El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad, entregados con alta calidad, por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias Webex en vivo por Internet, con sesión de preguntas y respuestas, o en nuestras conferencias grabadas disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo@inteligenciadental.com. Por último, le invitamos a visitar nuestro website, en donde encontrará toda la información disponible: www.inteligenciadental.com. Que disfrute esta conferencia. Buenos días, Diana, buenos días, colegas de la región. Para mí es un gusto estar realmente con ustedes, compartiendo información sobre la ontología láser a través de este webinar, ¿no? Ahora vamos a hacer una presentación específicamente de un tipo de láser diodo. Un sistema láser tiene más de una modalidad, y lo que trataré a través de esta hora que tenemos para charlar, de enfocar específicamente ese tema. Comentarles rápidamente algo de mí. Algunos tal vez tengan información previa. Estoy involucrado más de 20 años en la ontología láser. Soy profesor del curso láser aquí en la Universidad Científica del Sur en Perú. Es la única y de las pocas en la región que enseña el curso láser tanto a nivel de pregrado y posgrado, y eso, por supuesto, es algo que me complace mucho. Hace 18 años, hace un par de semanas, celebramos un aniversario más, 18 años del grupo de estudio láser en odontología de Perú. Hemos estado cumpliendo y seguimos adelante nuestros objetivos. Ya les charlaré un poco sobre el GELO más adelante. Bueno, tengo el respaldo académico de estar formado en 3 centros importantes, como la Universidad de Sao Paulo a finales de los 90, en la Universidad de La Habana, sobre láser también terapéutico, y este año, porque uno nunca deja de aprender, tuve un máster en la Universidad de Aachen, en Alemania, con el grupo de la ALZ, y que está cada vez más ingresando a la región, también en la búsqueda de que cada vez más colegas tengan las posibilidades de conocer esta ontología láser como una herramienta más de tratamiento, ¿no? Adicionalmente, de pertenecer a estas instituciones como la World Clinical Laser Institute, o la que formamos recientemente, la sociedad, un grupo de colegas latinoamericanos, que también les traeré novedades al final de la charla. Bueno, hablar de láser, me remonta a esta imagen que tiene más de 20 años, cuando empecé el estudio o el buscar el conocimiento de la luz, y no tenía una idea clara de lo que se trataba. Lamentablemente han pasado más de 20 años y todavía muchos de los profesionales, los colegas en la región, no tenemos el concepto claro de lo que es láser. Tal vez por la falta de información o por los que compartamos con profesores de universidad o con colegas, no tenemos una idea definida a veces todavía de lo que se trata esta ontología. La escuchamos tanto, pero justamente es el motivo de esta participación, de poder esclarecer en alguna medida esta información. Si nosotros nos basamos en el conocimiento o las referencias o desde dónde se conoce esta información, tenemos que remontarnos hace 100 años.
Cuando Albert Einstein publicó o realizó las bases teóricas de lo que hoy conocemos láser o la luz láser. Él en esos años ideó, postuló en forma teórica, como les dije, los conocimientos de una luz espléndida, que ahora ya la tenemos. Pasaron muchos años para poder nosotros involucrar la palabra láser, no solo en la ontología ni en la medicina, sino también en la economía, por qué no decir hasta en la guerra, ¿no? En muchas áreas se utilizan este tipo de medio de luz, que es una luz artificial creada en laboratorio y con características y propiedades físicas diferentes a una luz convencional. Estas características fueron desarrolladas o el concepto Einstein recién 43 años después por Maimon. Maimon en el año 60, en la publicación de esta revista Nature, no menciona ni la palabra láser fue dada años después, pero se hablaba sobre una emisión óptica, una estimulación óptica en radiación en rubí. Así como el rubí fue el primer medio activo, en ese mismo año y años posteriores se desarrollaron un sinfín de medios activos que podían generar a través de este principio físico lo que ahora conocemos como la luz láser. Luz láser que se involucra definitivamente conceptos físicos que no es el momento tal vez de tratarlos, voy a hacer lo más simple posible o determinar algunos conceptos para que nosotros podamos entender de lo que se trata la luz láser. Si nosotros hablamos de luz, hablamos de una expresión de energía, y esta expresión de energía se transmite a través de ondas electromagnéticas, y nosotros dentro del espectro electromagnético, dentro de las radiaciones electromagnéticas, nosotros podemos diferenciarlas por sus características que pueden tener. Podremos tener una velocidad constante, podemos tener unas características de la onda, pero sobre todo podemos definir a través de su longitud. Y la longitud de la onda es importante para diferenciarlas de todas las longitudes que existen. Habrán longitudes de ondas que van dentro de un espectro invisible que no puede ser percibido y una mínima parte en la que se puede ver. Las radiaciones electromagnéticas, las ondas electromagnéticas pueden ser desde una radiación X, una radiación ultravioleta, o los celulares, la radio, la televisión. La diferencia entre todas ellas será su longitud, y esta longitud determinará el efecto que pueden realizar. Por supuesto, entendemos que hay radiaciones que son dañinas, como las radiaciones ultravioletas. Felizmente el láser no está involucrado principalmente en ese rango de luz. En la física tenemos que conocer para la clínica unos puntos para con los láseres, como por ejemplo saber la longitud de onda. Y esta longitud es una medida que la expresamos en nanómetros, 10 a la menos 9 metros. Entonces los nanómetros nos involucrarán si esta luz es visible o invisible, principalmente infrarroja tal vez. Otra característica que debemos conocer en los láseres es cómo es su potencia de emisión. Y es importante para diferenciar hasta su efecto. Puede haber un efecto térmico de por medio, puede haber un efecto no térmico, ambos que son beneficiosos, controlados, pero debemos reconocer nosotros la potencia para poder determinar, saber qué podemos lograr con ese láser. La otra característica es que si ya tengo una longitud, si tengo una potencia, tengo que hablar de energía, qué es lo que le llega al tejido para que pueda generar una respuesta. Y estas energías se expresan en joules, se expresan en densidad de energía, joules en una área determinada que puede llegar el láser. Así que estos conceptos que estamos hablando ahorita nos servirán para entender un poco después las situaciones clínicas que les he traído para presentar. Ver cuáles son las propiedades, o caracteres, lo sabemos, es importante, lo mismo que decir que es una luz monocromática, de un solo color. El tener una longitud de onda le condiciona una propiedad importante en el láser, de tener, a diferencia de las luces convencionales, que tiene muchas longitudes de onda. El láser tiene una sola. Otra característica que tiene el láser es que mantiene un haz paralelo. Hasta lo podemos ver en un ejemplo de un sencillo puntero láser. Aunque hay un grado de divergencia, mantiene una luz paralela. Por supuesto, habrá láseres más específicos que son más paralelos y con mínimas divergencias. La luz convencional tiene la capacidad de ir para varias áreas, ¿no? Puedo tener un foco de 50 watts y puedo iluminar una sala. Yo puedo tener un láser de 1 o 2 watts y puedo cortar específicamente un tejido.
Otra característica o propiedad vendría a ser la coherencia. Se habla de una luz coherente, ordenada, sincronismo en tiempo y espacio de todas las partículas que pertenecen para la generación de este láser. La luz convencional es no coherente, es desordenada, podríamos llamar. Esa longitud de onda se puede apreciar a través de la coherencia en una medición. Pero tal vez de estas propiedades que están relatadas en las referencias, hay una que podemos rescatar para lo que nosotros nos puede ser útil. Sobre todo basados en las tres mencionadas, es la brillantez o intensidad. Esta propiedad nos permite concentrar gran cantidad de energías en zonas muy pequeñas. Esto significa que yo puedo tener un spot definido en 1 milímetro, 1 centímetro, una micra, áreas muy pequeñas. Eso es láser. La capacidad de llevar energía para generar un efecto beneficioso, muchas veces por algo lo uso, para áreas muy pequeñas, sin comprometer otras estructuras. Esta imagen la tuve hace muchos años y no la dejo de presentar. Es una microscopía electrónica de barrido de este profesor alemán y muestra unas características o el nombre de un tipo de láser escrito en una superficie como un cabello humano. Un cabello humano en el cual, al aumento grande, se puede percibir estas características, un Excimer láser. Tal vez algunos recuerden el Excimer láser o lo conozcan, es conocido las ventajas que tienen los láseres en oftalmología. Es usado en oftalmología. Mire la precisión de los cortes que pueden tener para nosotros no involucrar superficies. Quiere decir que si yo estoy trabajando con un láser apropiadamente en un esmalte, la pulpa no se va a enterar. Puedo trabajar en dentina y la pulpa tampoco puede reaccionar si hago los parámetros o los usos apropiados de interacción entre la luz y las sustancias o los tejidos. Pero como es luz, el láser cumple las propiedades de la luz. Si nosotros tenemos luz de por medio, sabemos que esta luz puede tener una tendencia natural de reflexarse sobre la superficie que pueda llegar. Estas situaciones clínicas se pueden observar también cuando usamos un láser, ¿no? Así como hay reflexión, puede haber transmisión o penetración, refracción de la luz o dispersión, diseminación o también absorción. Todas esas propiedades se pueden cumplir. Estará en nosotros utilizar la que nos conviene en ese momento. Si nosotros hablamos de una interacción apropiada del láser, lo que nos conviene en sí es que no se vaya la luz, que ni se transmita tal vez muchas veces a estructuras que no desean llegar, sino que se absorba. Y la absorción es importante para que nosotros reconozcamos lo que podamos generar como efecto láser más adelante. Pero ¿quién determina la absorción de un láser? Es una pregunta que nosotros podemos plantearnos. Bueno, yo tengo un láser, tengo una longitud de onda específica, pero esa longitud de onda específica va a condicionar un elemento afín al láser. Aquí se trata de afinidad de la luz láser con los tejidos. Puede ser un tejido duro, un tejido blando y los componentes que existen en ellos. Esos componentes como el agua, la melanina, la oximoglobina, proteínas, hemoglobina, hidroxiapatita, pigmentos, son sustancias que pueden generar un tejido diana hacia la luz que nosotros podemos utilizar. Por eso es importante la longitud de onda. La longitud de onda de un láser va a determinar los coeficientes de absorción que tenga ese láser, esa longitud de onda, con los cromóforos o moléculas presentes en los tejidos. Clasificando al láser, antes de ingresar a nuestro tema central, que es el láser de diodo. Los tipos de láseres que existen son muchos, ¿no? Hay muchos tipos de láser, pero tenemos que agruparlos. Hay también infinidad de clasificaciones de láser. Tal vez la más usada es de acuerdo a su emisión de potencia. Y cuando nosotros hablamos de emisión de potencia, hablamos de los watts, hablamos de miliwatts. Por lo tanto, cuando un láser tiene una propiedad de característica de que este láser tiene hasta 8 watts, 10 watts, es un láser quirúrgico. Es un láser que puede generar un efecto térmico. Mientras que yo puedo tener un láser o manipular un láser de alta potencia y llevarlo a su mínima expresión como 0.1 watt, estoy hablando de 100 miliwatts. Entonces tendría otro tipo de respuesta en los tejidos. Esos láseres son considerados terapéuticos. Pero también, no basados precisamente en su potencia, tenemos una clasificación de láseres a nivel de diagnóstico, que son
potencias mínimas, donde llevamos una luz dirigida como el láser hacia los tejidos para determinar una eliminización o medir la circulación de la pulpa, de los hematíes que están en la pulpa a través de un Doppler. Existe eso. Pero si nosotros hablamos de láseres de alta potencia, relacionamos también a que esa alta potencia va a generar un efecto térmico en los tejidos. Yo a través de un efecto térmico controlado, en áreas reducidas, puedo generar corte, puedo generar una vaporización del tejido, un corte, una frenectomía a través de una vaporización. También, si deseo, puedo carbonizar un tejido, cortar más rápido, pero no siempre es bueno ese tipo de procedimientos porque generaría más daño térmico y la reparación de ese tejido demoraría. Puedo hacer coagulación, puedo cortar un diente, puedo hacer una preparación dentaria con un láser. Si esa pregunta me la hacían hace más de 30 años, no teníamos un láser para eso, pero actualmente sí. Actualmente sí tenemos un láser que corta eficientemente un tejido duro, y hablo de esmalte, dentina, inclusive puede tratar exposiciones pulpares o hueso mismo, a través de su mecanismo de acción conocido como la ablación termomecánica. Y tenemos un comportamiento de un láser en miliwatts, que son los terapéuticos, los de baja intensidad, baja potencia, que no generan calor, pero sí brindan otro tipo de efectos, como son los fotobiomoduladores, mejor respuestas analgésicas, antiinflamatorias, mejor respuesta a nivel de reparación de tejidos. Aquí podemos observar equipos donde vemos grandes tamaños como tamaños pequeños. Tenemos las modalidades de los serbios cromos, por ejemplo, eficientes para la práctica clínica, principalmente en tejidos duros, pero también en tejidos blandos, y los equipos de menor envergadura, pero no por eso menos eficiente, que son los equipos de diodo portátiles, a los cuales trabajo bastante, y esto es lo que les quería comentar. Cuando hablamos nosotros de sistemas láseres de diodo en odontología, tenemos que clasificarlos como nosotros hemos clasificado a cualquier láser. Los láseres de diodo es que tienen una clasificación como la que hemos acabado de hablar, por su potencia, pero también puede ser expresada de distintas formas, como cualquier láser, porque un láser, esto ya se puede uno hacer una revisión bibliográfica y van a encontrar autores que hablan de láseres duros, que no es más que un láser de alta potencia, de un láser quirúrgico, o pueden expresarse, este es un láser infrarrojo, pero esa es una clasificación de acuerdo a la característica que tiene ese láser de estar en un espectro invisible infrarrojo, o puede darse la posibilidad de que este láser sea visible, un espectro rojo, un verde o azul. Entonces, las clasificaciones de los láseres son diversas, pero como hemos conversado, tal vez le podríamos orientar a través de ese comportamiento quirúrgico, de efecto térmico o terapéutico de fotobiomodulador. Adicionalmente a esto, el láser puede emitir de forma continua o intermitente. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Tenemos otra forma de clasificar el láser, pero que a su vez tiene otra clasificación. Entonces, si nosotros deseamos conocer del láser, podemos involucrarnos un solo láser en manos de una de estas clasificaciones, ¿no? Entonces, no nos confundamos, tratemos de entender y relacionar estos términos a un solo concepto. Nosotros contamos para hacer búsqueda bibliográfica con el PubMed, por ejemplo, es uno de los buscadores, son los principales buscadores que existen. Si nosotros colocamos láser diodo, vamos a encontrar más de 12.000 referencias, y muchas de ellas trabajos en odontología, buscando determinar protocolos que actualmente ya están establecidos, ¿no? Hay mucha información, hay muchos trabajos, y lo que otra parte que manda es la clínica. Y hay muchos usuarios y hay gente que comparte sus experiencias y sus satisfacciones de usar este tipo de láser, como son los diodos. El diodo, porque ya relaté una de las características que tiene el diodo. Es pequeño, es portátil, es ergonómico. El detalle es que son placas, podemos decir. Son placas pequeñas que pueden involucrar potencias menores como mayores. Esa es la evolución de la tecnología. El primer láser de diodo se reportó en la década del 60, con un medio activo arsenuro de galio, y que botaba una longitud de onda específica, una sola longitud, de 904 nanómetros. Este fue un láser usado por muchos años, con reportes exitosos a través de trabajos y que están en la literatura, ¿no? Pero posteriormente, en la década del 90, se desarrollaron otros tipos de láser diodo, principalmente el arsenuro galio y aluminio. Este es un láser que bota longitudes de onda visibles, rojas y también infrarrojas principalmente. Entonces, ¿cómo diferenciar todos estos tipos de láser diodos, también llamados semiconductores?
Porque principalmente van a dar longitudes de ondas visibles. Si yo estoy hablando de emisiones entre 600 y 700 nanómetros dentro de nuestro espectro electromagnético, van a caer eh, dentro del espectro rojo, son visibles. Por lo tanto, longitudes de onda usadas diariamente son un 660, por ejemplo, en muchos de los equipos láser. Pero también están los infrarrojos. Los infrarrojos van desde 700 a 1000 nanómetros. Es como si fuera una ventana óptica entre los 600 y los 1000 nanómetros, porque los diodos pueden dar más longitudes de onda, pero son los que no son útiles a nosotros. Son útiles longitudes de onda como el 940, por ejemplo, que los voy a detallar a continuación. Si nosotros manejamos los conceptos físicos del espectro electromagnético, lo que vamos a observar es el detalle de la ubicación de los diodos. Esta es una gráfica en la cual me permitía hacer una adaptación para ubicar específicamente los láseres de diodo. Y los láseres de diodo, como lo he dicho, pueden ser visibles como también infrarrojos, y dentro de un infrarrojo próximo, que son los más utilizados en odontología. Por lo tanto, ¿qué condición me da usar un láser de diodo? Tener preferentemente longitudes de ondas infrarrojas. Esta información es útil, muy útil, porque el valor en nanómetros que va a involucrar esta longitud de onda, la tenemos que relacionar con algo muy importante. Yo les hablé imágenes antes sobre la absorción, sobre la afinidad. Entonces, la primera pregunta que debemos hacer, sabiendo la longitud de onda, porque la primera pregunta, siempre digo, que es cuando tengan un láser en sus manos, es la longitud de onda. La longitud de onda me va a condicionar el elemento afín. Yo les muestro a ustedes aquí un gráfico que es el ABC hasta la Z, podemos decir, de lo que es la ontología láser. El que quiera conocer láser debe entender este conocimiento. Es la biofísica, la relación entre las longitudes de onda que tienen los láseres y los coeficientes de absorción de las sustancias. Les hablé que la relación más importante tal vez sea la absorción. Entonces yo tengo que conocer cuáles son los coeficientes de absorción de estas sustancias y su relación directa con la longitud de onda que yo estoy empleando. Si perciben este gráfico es del profesor Antonio España, bueno, también está reportado en algunos libros, pero pertenece al grupo de la Universidad de Barcelona que él dirige a través inclusive de una maestría láser que hay en la Universidad de Barcelona. Entonces mostramos aquí diferentes tipos de láser. Si lo ven en la parte superior, podemos ver un neodimio YAG, un holmio, un herbiocromo, hasta los diodos. Pero también a su vez vemos los coeficientes de absorción de las sustancias, como por ejemplo la melanina, que se ve claramente. Y la melanina, si yo tengo un coeficiente de absorción de melanina alto a nivel del espectro visible, porque ven ustedes abajo la longitud de onda expresada y los colores. Si yo tengo un láser visible, le va a gustar la melanina, pero no solo la melanina, también la hemoglobina o la oxihemoglobina, y los diodos infrarrojos también. Entonces, a través de ese cuadro, y si yo tengo en mis manos un láser de diodo, yo tengo que saber que este láser de diodo va a tener afinidad por los pigmentos, por la hemoglobina, por ejemplo. Tal vez el agua no sea específicamente lo que le gusta a este láser. Hay otros láseres que, por ejemplo, le gustan el agua. Relacionemos ahí. Miren el agua. El coeficiente de absorción es muy bajo en el espectro visible, pero comienza a aumentar. Y si nosotros estamos aproximadamente entre los 3000 nanómetros, entre los 2700 y 3000 nanómetros, estamos en el coeficiente máximo de absorción de agua. Entonces, hemos conocido, hemos escuchado sobre los láseres de Herbio. Y los láseres de Herbio son eficientes justamente porque tienen máxima absorción en agua y tienen entonces cortes precisos, cortes sin capacidad de penetración, porque mientras yo tenga mejor absorción, tengo menos posibilidades de transmitir esa energía a las estructuras vecinas o en profundidad. Esta es lo clave del láser. Si yo manejo adecuadamente el concepto de la longitud de onda y su relación con las sustancias, con las moléculas, con los cromóforos, entonces tengo un punto inicial importante para llevar a la clínica este conocimiento. Esto es biofísica, la posibilidad de obtener una luz específica con una longitud de onda y su relación. Pero estamos hablando de los diodos. Este ejemplo también pues, se puede dar para redondear la idea
y tal vez pueda captar más esta información hacia algo que nosotros hacemos todos los días en la odontología, es usar luz azul. Y alguien se ha preguntado, ¿por qué usamos todos los días luz azul a través de una luz halógena, que es una luz filtrada, o un LED específicamente de color azul? No estoy hablando de colocar una halógena o un LED tal vez en un tejido, sino en nuestras resinas. ¿Por qué? Si nosotros colocaríamos el espectro de absorción del área azul, vamos a coincidir no precisamente con un tejido, con un cromóforo o una sustancia, una molécula, sino con la canforoquinona. La mayoría de las resinas tienen canforoquinona dentro, aunque sea el 1%, dentro de sus componentes. Y esta es la responsable de que capte la luz azul. ¿Ven? ¿Se acuerdan que les dije de afinidad? Entonces la luz azul que empleamos de un LED o de una luz halógena, que es una luz filtrada, es una luz blanca que tiene todos los colores y filtra la luz azul, los usamos porque justamente la mayoría de nuestros componentes resinosos tienen canforoquinona. Por lo tanto, esa relación también no solamente se da cuando hablamos del láser y los tejidos, sino la luz y las sustancias. Otro ejemplo clave, muchos de nosotros hacemos blanqueamiento dental o aclaramiento dental en el consultorio y usamos agentes clareadores. El agente clareador también tiene pigmentos asociados a la lámpara que ustedes van a emplear, a la fuente de luz que van a emplear. No es correcto decir yo tengo una lámpara y me funciona con cualquier gel o un gel que puede aceptar muchas longitudes de onda. Eso va a minimizar el efecto térmico, tal vez, la mejorar la absorción. Pero no salgamos del tema porque hablaré también un poquito de clareamiento y entonces con esta información tenemos ya una idea de cómo aprovechar eso en la clínica, ¿no? Antes de llegar a las situaciones clínicas, calma, vamos a pasar a un poco de teoría sobre los diodos específicamente. Y cuando nosotros hablamos de diodo, tenemos una infinidad de procedimientos terapéuticos. Un diodo puede tener un comportamiento quirúrgico. ¿Qué significa eso? Que voy a aprovechar su efecto térmico de este láser para generar un corte y sin sangrado y con hemostasia. Un corte rápido, preciso, definido. Podemos también tener protocolos con un láser de clareamiento dental o aclaramiento dental. También podemos con un láser de diodo, en otra modalidad, por supuesto, hacer diagnóstico. Les había hablado ya un poco de esto. O también buscar las bondades de la terapia, del efecto terapéutico, el efecto fotobiomodulador, de la terapia fotodinámica, técnica de la cual nosotros tenemos un elemento más para reducir bacterias, conseguir desinfección en áreas, bajo un protocolo específico de usar una lámpara, una longitud de onda específica con un fotosensibilizante específico. Pero acá permíteme resaltar el diodo que pueden ustedes adquirir, porque no todos de estos te pueden hacer todo lo que está aquí. Muchos de ellos, por ejemplo, yo trabajo hace algunos años ya con equipos que me sean viables clínicamente y a través de un solo equipo tener un comportamiento quirúrgico, tener un comportamiento de clareamiento y como tener un comportamiento terapéutico. O sea, hay que considerar cuando uno valora la compra de un equipo láser, la versatilidad que puede tener este, que no solo me sirva para hacer terapia, sino que pueda a través tal vez hacerme tratamientos quirúrgicos o aclaramiento. Eso es valorable en clínica. Un solo equipo, tener la versatilidad y existen esos equipos. Entonces, debemos reconocer esos puntos. Vamos a hablar específicamente ahora de sus situaciones quirúrgicas, de cómo un láser diodo puede ser aprovechado en nuestro consultorio a través de protocolos quirúrgicos. Y estos protocolos van a ser basados, como les dije, en un aumento térmico de la superficie. Y si yo aumento la temperatura a más de 60 grados, yo puedo tener ya coagulación, puedo tener una hemostasia, pero yo quiero cortar, y un corte se va a dar a través de la vaporización del tejido. Significa eso que el aumento térmico que va a tener esa superficie va a ser hasta de 100 grados. 100 grados, pero en el punto donde llega el láser, no en toda la estructura, porque yo tengo que asegurar que hay el componente de absorción, el cromóforo que le gusta, es un láser de 940, le gusta pigmentos, yo ya no tengo dudas, eso no va a cambiar. Yo sé que ese láser que voy empleando y le saco mucho provecho, sé que le va a gustar ese pigmento, ese cromóforo. Entonces,
Yo con confianza puedo utilizar, programar el equipo y trabajar un tejido duro, perdón, un tejido blando principalmente, cortándolo, aprovechando sus beneficios. A su vez, estos láseres, por su capacidad térmica, donde llega el láser, en la punta del láser vamos a tener efectos de desinfección, de reducción bacteriana, descontaminar toda esa superficie. Y eso es ya un punto importante, sobre todo para los posoperatorios. Adicionalmente, un láser quirúrgico deja energía residual para fotobiomodular procesos. Entonces tengo yo, con un tipo de láser quirúrgico, una situación clínica donde hay menos agresión al tejido. Y tengo respuestas más favorables para las diversas situaciones clínicas que se puedan presentar. ¿Qué yo debo valorar a la hora de utilizar un láser quirúrgico? De diodo, por supuesto. Esto es clave. Y aquí sí se marcan diferencias a nivel, porque escuchamos muchas marcas, de lo que manejamos nosotros como láser. Tenemos, por ejemplo, el mecanismo de suministro. ¿Cómo yo ese láser grande o pequeño voy a llevar a los dientes o a los tejidos blandos? Esa es una buena pregunta que ustedes deben hacerse a la hora de utilizar un láser. Muchas veces vienen equipos con un solo terminal que te limitan procedimientos. En cambio, tú, utilizando un láser apropiado que tiene la versatilidad de cambiar puntas, de calibrar esas puntas, que pueden ser de un diámetro pequeño, o pueden ser más de mayor diámetro, milímetros, puede ser una de 14 milímetros, hay diversos tamaños. Entonces nosotros podemos aprovechar esa energía láser para llevarla a distintas situaciones clínicas. Puedo llevar esa energía láser a través de una fibra muy delgada de 200 micras a un tejido, a un conducto intraradicular, un conducto radicular, donde yo puedo descontaminar o llevar esa energía láser para descontaminar ese conducto radicular. Pero la característica que va a tener este tip o esta fibra va a ser que sea flexible. Yo no voy a llevar una fibra rígida, no puedo utilizar una fibra rígida para llevar un conducto. Y estas características se muestran clínicamente a través de la viabilidad de hacerlos flexibles. Por el contrario, si yo tengo una fibra de 400, no me conviene que sea flexible, es rígida, para yo tener mayor sensación de trabajo táctil y cortar lo que deba de cortar con eficiencia. Adicionalmente a esto, los equipos también traen, y este 940 que uso mucho de BioLace, tiene terminales para usar o difundir la luz, creando áreas más grandes de trabajo, por ejemplo, de 2.8 centímetros, donde esta energía que yo programo en el láser se distribuye. Y a través de esta capacidad que tiene este equipo, nosotros podemos trabajar áreas mayores, donde no solamente yo voy a querer cortar, porque no me va a servir, porque yo quiero cortar y tengo que focalizar el láser en un punto pequeño. Pero si yo hago una difusión de esta luz apropiadamente, yo aumento el spot, puedo colocar la misma energía, pero la energía no va a llegar a cortar, más bien puede fotobiomodular, y yo tengo la certeza de tratarle un dolor a un paciente que me viene a la consulta con estas características de este láser, ayudando a terapias de dolor, aprovechando la difusión de esta misma longitud de onda y esta energía en una área mayor. Otra cosa es hacerlo de forma puntual, que demoraría mucho. En cambio, la efectividad que tenemos de utilizar áreas o spot mayores nos hará, por ejemplo, para situaciones clínicas como el DTM, ¿no? Disfunciones o desórdenes temporomandibulares, donde hay dolores agudos y que nosotros podemos resolver la sintomatología, porque todas esas situaciones clínicas van de la mano de un diagnóstico y de un tratamiento rehabilitador o el uso de férulas de acuerdo a la situación clínica y el diagnóstico de programadores. Entonces sí es importante resaltar este punto, saber que mi láser que voy a utilizar me brinde esas características y esas ventajas, podríamos decir, de ser versátil a nivel no solo de tamaño ergonómico, sino que pueda yo utilizar diversos tipos de mecanismos en un solo terminal, en un solo equipo, que me permitan sacar ventaja a los procedimientos que tengo que hacer. La característica que debemos valorar en el láser es el modo de emisión. Aquí hay que ser claros en esto. Todos los láseres o todos los sistemas láser tienen una característica, son continuos. Su naturaleza física son continuos. Quiere decir que uno prende el láser y nunca deja de emitir. La tecnología ha hecho, por sus características físicas de no ser intermitente o pulsado, llevar una técnica que es el choppet o técnicas fraccionadas, donde yo puedo decidir con el láser de diodo, más que pulsarlo, hacerlo interrumpido, haciendo intervalos donde
durante un segundo, por ejemplo, solo el 50% de segundo le llega al láser y el otro 50% no. Hay otros pulsos donde son menores, donde yo puedo involucrar, por ejemplo, decir, en un segundo solo le llega 20% en ese lapso de ese segundo el láser y el 80% del lapso de tiempo de ese segundo no le llega el láser. Pero ¿para qué me es útil clínicamente esta opción? Es útil y es muy útil para ver situaciones clínicas donde yo estoy cortando un tejido y estoy cortando una encía, un tejido hiperplástico, no hay problema. Pero a medida que me acerque a estructuras internas como el hueso, estas situaciones clínicas me van a ser favorables. O cuando yo quiero trabajar sin menos anestesia, también voy a generar un menor efecto térmico porque eso sería la capacidad de yo modular el efecto térmico de las clínicamente me es satisfactorio de que yo no solamente tenga el modo continuo, sino que también tenga la posibilidad de fraccionar esa energía y llevar menos efecto térmico, menos daño térmico tal vez, bajo el principio de que mientras haya menos aporte térmico, la reparación va a ser más rápida. Por supuesto que nosotros, como todo láser, tiene normas de seguridad para su uso. Y en este caso, las normas de seguridad en nuestra región y creo que está ANSI, que es una instituto americano, que regula los usos de los láseres y los clasifica de varias modalidades. Estamos hablando que es un láser tipo 4. Para que el ANSI considere un láser tipo 4, este láser tiene que superar los 500 miliwatts, 0.5 watts. Y si yo tengo un láser que tiene más capacidad de 0.5 watts, hasta 10 watts, 15 watts, lo que tenga el láser, tengo que clasificarlo como un láser donde estoy obligado a usar lentes, por ejemplo. Y los lentes que se usan son lentes, no es cualquier lentes que podamos usar, los lentes que cubran la densidad óptica de esa longitud de onda. Entonces yo tengo un lente, casi siempre es verde para nuestros diodos, ¿no? Donde puedo yo involucrar o bloquear las emisiones. Es igual como un lente que usamos para los días de sol. No es un lente cualquiera, tiene un filtro de ultravioleta, de las radiaciones ultravioleta, de 200 a 400 nanómetros. Es igual, no me voy a poner un lente que no tenga ese filtro para estar en una exposición solar. Igual el láser tiene esa capacidad, esa longitud de onda y yo puedo usar, tengo que usar específicamente un lente que viene con los fabricantes, con el láser, que bloquee ese láser, esa longitud de onda. Lo otro, tengo yo la posibilidad de concentrar energías en zonas muy pequeñas. Entonces, es preferible evitar áreas pulidas o reflectivas. No es que vaya a generar un daño. Yo dirijo el láser donde yo tengo que dirigir. Si yo me distraigo, llevo otra energía donde no yo, podría conseguir reflexión. Pero teniendo claro lo que vamos a hacer, no hay problema. Otra característica, el mismo efecto térmico que todos los láseres quirúrgicos tienen, sobre todo los láseres de tejidos blandos, vamos a tener el humo. Si alguien ha tenido la experiencia de cortar con un láser o con un electrobisturí, va a tener humo. Pero humo por el efecto térmico. Eso, por norma de seguridad, tiene que ser aspirado. Y la aspiración se hace con una succión. La succión que trabajamos nosotros y la succión que también acompaña a las unidades de cirugía, para que minimicen también el olor que puede el paciente percibir. Eso, por norma de seguridad, está establecido. Entonces, sí es importante, si hacemos cualquier tipo de procedimiento donde involucre corte de tejidos blandos, la aspiración. Eso también ayuda a mantener un campo más frío, no acumulas calor. Y como todo en la vida, tenemos que entrenarnos, que capacitarnos para usar los láseres. En este caso, los láseres diodos, o la mayoría de los láseres actualmente felizmente vienen con programas que te permiten a ti una orientación básica, donde inclusive el láser no te va a dejar poner más energía de la que necesitas para tal procedimiento. Eso también es norma de seguridad y preocupación del fabricante. Pero sí es bueno conocer las características, en este caso, del láser que van a emplear y para que le saque más utilidad. Los láseres ahora ustedes pueden hacer más de 20 procedimientos y pueden sacar más procedimientos. Si ustedes quieren aprovechar todos esos procedimientos, necesitan una capacitación, que vean un espectro. Ah, bueno, me funciona a mí, yo hago muy buenas frenectomías, perfecto, pero ese mismo láser que te puede hacer frenectomías, puedes contaminarte un conducto radicular. Y a veces, bueno, yo estoy bien con esto. Pueden, con una capacitación, con una orientación, pueden ustedes sacarle más provecho a sus láseres, por supuesto.
Bien, situaciones clínicas. Aquí vamos a comenzar a observar una serie de situaciones clínicas en las cuales vamos a relacionar o vamos a emplear los criterios que les conversé un poquito. Acá tenemos un frenillo bastante grande, ¿no? Entonces, estas situaciones clínicas mandan a un corte y el duelo, el reto es cortarlo sin sangrado. El duelo es cortarlo con vaporización, un aumento térmico que me ayuda a la reparación rápida, o carbonizarlo, porque yo puedo agarrar un electrobisturí, hay muchos odontólogos que les gusta hacer eso, qué rápido me corta el electrobisturí, pero el daño térmico y la reparación es más tardía. Yo prefiero cortar con un láser vaporizando y tengo un paciente con menos molestias postoperatorias, con mejor recuperación a nivel de este tipo de procedimientos. Entonces la idea sería vaporizarlo. Pregunta, este paciente, si yo necesito anestesia, sí, necesito anestesia. ¿Por qué? Porque es un paciente que va a demorar el procedimiento. Otras frenillas pequeños puedes cortarlos en un minuto, tal vez. En este caso, este demoró un poco más de un minuto. Pero ¿cuál es el detalle? Y hay un concepto que tiene que estar claro remontando a la biofísica de las gráficas anteriores. Anestesia, ¿con o sin vasoconstrictor? La pregunta se tiene que realizar, porque yo tengo que colocar la anestesia, en parte en la base, parte en los costados, pero yo utilizaría un anestésico con o sin vasoconstrictor. Si yo utilizo una anestesia con vasoconstrictor, entonces, de solo colocar la aguja ya hay una área isquémica ya. Entonces, ¿cuál es el detalle aquí? Yo debo usar una anestesia sin vasoconstrictor. Además, el procedimiento no va a demorar, es rápido y mínima cantidad de anestesia, pero una anestesia que me permite en estos casos un corte rápido para lidiar con estas situaciones clínicas. ¿Cuál es el detalle aquí? Que si yo pongo una anestesia sin vasoconstrictor, las condiciones se mantienen normal, va a estar el pigmento, pero en cambio si yo coloco vasoconstrictor, voy a tener un área isquémica. Entonces yo voy a entrar con mi láser, con los protocolos que sé cortar, y nos va a cortar eficientemente, porque no está el pigmento, no está el elemento de absorción, y lo único que voy a conseguir es que esta luz láser se transmita. Entonces, mientras mantenga sus condiciones el tejido blando, voy a cortar más eficientemente. Y pasa como error en la consulta muchas veces, el láser no me corta, no, corta el láser, lo que no está haciendo que corte es tal vez el criterio que empleaste tú al no valorar la biofísica de ese tejido cuando interviene la luz. Características del láser a emplear. En este caso, una fenectomía la podemos hacer con 3, 4 watts, pero vamos a manejar con 5 watts. No era fácil entrar. El paciente tenía una expectativa grande del láser y tampoco quería estar mucho tiempo en la consulta. Modo continuo, la fibra, la de cirugía, podemos llamar de 400, mayor área de trabajo, con activación, contacto, tiempo de 5 minutos. Y acá hay un detalle más. En muchos de nuestros láseres de diodo son láseres que se transmiten por fibras ópticas, por TIC de zafiros, pero necesitamos activar la punta. ¿Por qué? Ahora les voy a explicar. Entonces, si nosotros no queremos activar la punta, pues superen ustedes el 1.4 watts y se va a activar solita. O continuo, vimos las técnicas, vamos a hacer la técnica de activación. Pero aquí hay una noticia interesante que nos puede ayudar a responder a esa pregunta gráficamente. Vean ustedes este tip que tengo. Ahí tengo un tip que tiene dos marquitas. No es que esté usada la punta o el tip. Este es un zafiro de 400 micras para cirugía, rígido, no es flexible para yo tener sensación de trabajo, pero son preiniciadas. Interesante lo que hizo BioLace al colocar fenecitas. Si no, teníamos que utilizar el corchito que ustedes ven, que por años lo he utilizado, o el papel articular que también nos ayuda, pero el detalle es que ahora tenemos puntas preiniciadas donde uno puede cortar de frente. Pero si ven ustedes aquí, tiene como una marquita negrita. ¿No? En el tip. Cuando ¿por qué activamos la punta? Porque este láser de diodo le gusta pigmentos, ¿no? Para que se absorba y no transmita energía. Ese es el criterio de activar o no la punta. Porque los diodos no vienen con esa característica. Tenemos que activarlas. La punta, quemar la puntita, como decir, y eso recién permitiría un corte en tejido blando, sobre todo. Si yo no voy a contactar el tejido, como hay situaciones clínicas, no necesito activar la punta. Pero como el caso de un herpes, donde yo voy a trabajar un herpes, no a contacto, no necesito activar la punta.
Entonces empezamos con el corte. El pluma, el humo, es aspirado por la alta succión. Vamos diciendo, van a sentir ustedes cuando trabajen que eso se va a acumular, una gasita húmeda y siguen cortando. La inserción también era palatina. Y lo que buscamos fue la vaporización, ¿no? Sin sangrar. En realidad yo pensé por la dimensión que tenía que podía sangrar, no sangró. Hicimos una gingioplastía también, porque la idea era reparar, era la rehabilitación completa de este paciente, que ya lo ven a ver al final. Este paciente, como ven, tiene unas resinas, tenía un diastema muy marcado, ¿no? Y le colocaron hace algunos años una resina totalmente antiestética, y el paciente acude a la consulta de la clínica de la Universidad Científica del Sur a ser atendido. Entonces, a la semana, el buen posoperatorio, el paciente no refirió muchas molestias, bueno, la sensación que algo había pasado definitivamente sí, pero no le impedía dejar de hacer sus actividades laborales. Las 2 semanas del tejido todavía era una respuesta inflamatoria. Pero ¿cuál era el procedimiento final de este trabajo? Era hacer el cierre del diastema con carillas. 5 semanas después, miren la condición de frenillo, ya están talladas las piezas y son cementadas las carillas. Ahí, bueno, vamos a esperar la reparación del tejido, que posteriormente cubrirá. Pero ¿cuál es el detalle aquí? ¿No? Asociamos técnicas en las cuales nos permiten nosotros valorar los resultados de lo que nos puede brindar un láser a través de un corte de tejidos blandos. Y esto no se da solo en frenillo, sino en una gingivectomía, por ejemplo. Y acá agradecer porque este caso clínico lo hicimos con mis alumnas de la especialidad de odontología reductora y estética de la Universidad Científica del Sur, muy entusiasta, un grupo muy entusiasta, así que ellas terminaron el caso de las carillas, porque estos son equipos multidisciplinarios muchas veces, ¿no? Fue un gran recuerdo. Veamos otra situación clínica. Paciente infante, de 4 meses, que acude a la consulta también de la Universidad Científica del Sur. Les había dicho que es la universidad donde trabajo y es la única en el Perú que dicta el curso láser a nivel de pre y posgrado. Así que eso, como le digo, es una gran satisfacción, la apertura e innovación que tiene esta universidad en la búsqueda de la formación de profesionales, futuros profesionales y especialistas. Aquí tenemos en la clínica odontopediatra, tenemos una linda clínica temática, la doctora, y vemos el caso, un corazón clásico, un control 4 con mínimo de 4 milímetros, paciente que tenemos detalles como dificultad para amamantar, por ejemplo, hasta para el biberón, detalles que no voy a involucrar, ¿no? Conocidos. En este caso utilizamos este láser de 940 nanómetros, portátil, muy eficiente también. Ponemos un poco de anestesia, esto es por protocolo de la universidad, los ortopediatras se encargaron de este trabajo, ¿no? Ahí tenemos un Lorenz que es clave para hacer este tipo, está separador para hacer estos procedimientos. Manejamos el frenillo, era pequeño, viable, 1 watt.2, watt.4, no era mucha la potencia que necesitan ustedes para cortar. El procedimiento fue rápido también, con activación de la punta. Vean ustedes la vaporización, el pluma al lado, el pluma, el humo, para generar menos sensación térmica, ¿no? Vemos los cortes, ¿no? Y el postoperatorio inmediato. Y aquí vemos la característica que da el láser. Sin sutura, hemostasia y buenos postoperatorios. Es ventajoso, definitivamente. El protocolo de esta paciente fue que en ese mismo momento fue a dar lactancia materna, ¿no? No, bueno, no estoy detallando muchas cosas del caso, pero tiene, respetando las áreas de especialidad, la odontopediatra llevó el caso y con las terapias que venían a continuación. A la semana ya tenemos una paciente tranquila, próxima a ganar peso, y el antes y el después. Son situaciones clínicas que son bastante satisfactorias para los pacientes, para la familia de los pacientes en este caso también, ¿no? Este detalle, de acá quiero agradecer al grupo de especialistas de odontopediatría de la Universidad Científica del Sur, que trabajamos con el doctor Julio González, e inclusive, y con las colegas Marta Castillo, Marisol Cortés y Diana Pisconte, odontopediatras que tuvieron el caso clínico y lo relatamos, hicimos una publicación en la revista de la universidad, fue una experiencia muy bonita. Tenemos situaciones rápidas, por ejemplo, corte este tipo de tejidos fibrosos, también
No necesitamos mucha potencia, mínima anestesia. Vemos situaciones clínicas como esta frenectomía de un niño de 8 años. Imagínense tanto tiempo y por el temor al dentista no deseaba ser operado, y menos con el bisturí, no quería tener posoperatorios viables. Justamente un colega amigo me invita a hacer este caso y lo hicimos con él. Y fue simpática la experiencia. El niño estaba muy nervioso, pero lo pudimos resolver eficientemente y luego a terapia, por supuesto. Acá tenemos otras ventanitas, otras situaciones quirúrgicas. Sí, son muy rápidas en el consultorio, ¿no? Muy rápidas. Creo que fue menos de 10 segundos. Tal vez la potencia era mucha la que empleé, pero era una paciente de 12 años, me parece, con mucha expectativa de láser, y a veces estas situaciones prefiero poner un poquito de anestesia y hacer cosas muy breves como para el paciente cuando diga, ¿cómo fue? Ya terminé. Y son muy rápidas, ¿no? Eso está en los criterios de cada profesional. Si quieren, lo pueden hacer más lento o pueden hacerlo más rápido, que para mí es una técnica eficiente porque el paciente inmediatamente, y relatamos los efectos de no sangrado, buenos postoperatorios. Acá tenemos un granuloma piógeno, bueno, se corta también rápidamente, es pediculado, mínima potencia, aquí uso programas de pulsos inmediatamente. Toda lesión que ustedes corten con el láser tiene que ir a patología. Y la patología confirma el granuloma piógeno. Un caso de bichectomía que realizamos en la Universidad Científica del Sur con el doctor Alejandro Cornejo, maxilofacial, anestesia. Era la primera cirugía que hacíamos juntos hace algún tiempo. Entonces, el doctor, como muchos de los cirujanos que tal vez me escuchen, dicen que el láser va a ser más lento. No, no es que se trate lento, hay que valorar también los beneficios del paciente en el postoperatorio. Aquí, en el lado derecho, él haciendo su incisión con su bisturí, hace la técnica, una técnica en manos de un especialista, es una técnica viable, ¿no? Está haciendo el retiro de la bolsa, luego va la pesita, las mediciones y todo eso, sutura, y en este caso, el lado izquierdo, lo hicimos con el láser. En realidad el láser va a participar en la incisión, una incisión rápida, el mismo tiempo, y 3.5 watts, modo continuo, hay tejido, área vascularizada, hay buena área de difusión de calor, no hay problema, la misma técnica, retira la bolsa, sutura de por medio, este es por protocolo de la universidad. Uno tiene que ser respetuoso, yo soy profesor de la universidad, entonces no, si es láser no debes hacer más, no. Se siguen los protocolos, paciente medicado, por supuesto, con antibióticos, postoperatorio 24 horas, vemos un área con mayor edema en el área del bisturí, le hicimos terapia para ayudar a un drenaje linfático en este caso, son tratamientos posteriores, aquí está el grupo, esto fue hecho en el pregrado con las alumnas Erika, Evelyn, el doctor, la paciente, al día siguiente, a la semana, retiro de puntos. Y bueno, lo interesante de esto es que se hacen viables las cirugías. Lo hicimos en el quirófano de la universidad, la foto respectiva y los agradecimientos al doctor Cornejo, al doctor Raúl, que son de la especialidad de implantes, que estuvo ahí bien acompañándonos en la cirugía. Bueno, las fotografías entenderán que para hacer estos registros necesitamos un equipo también multidisciplinario, ¿no? Y tenemos, por supuesto, más información, no da el tiempo para explicar un solo caso, pero de los detalles que deben ser valorados. Acá tenemos un videíto de un procedimiento que también es muy buscado ahora por estética en los consultorios, así como la bichectomía, ¿no? Que es una despigmentación melánica. Vean, un procedimiento rápido, con mínima cantidad de anestesia, medio cartucho por todo el maxilar, una situación previa, situación posterior. Aquí sí no voy a llegar el paso por paso, pero solo quiero que vean la posibilidad que puede dar el láser a nivel de este tipo de procedimientos. Vean, es el mismo paciente que le hice la despigmentación melánica 3 días antes. Miren abajo si perciben el área inferior también. Es rápido. Bueno, aquí les muestro algunas características que pueden brindar los láseres de diodo, en este caso de los que uso frecuentemente, donde tengo la posibilidad de utilizarlo a 0.1 watt. 0.1 watt son 100 miliwatts. Entonces tengo el comportamiento de un diodo terapéutico. Yo puedo hacer intervenciones, puedo hacer injertos, puedo hacer situaciones clínicas donde
yo coloco el láser a la mínima expresión, 1.1 watts, 100 miliwatts, y puedo conseguir fotobiomodulación. Puedo tratar, puedo tratar heridas postoperatorios, adaptaciones de prótesis, ¿no? En este caso sobre implantes, pero tenemos la posibilidad de colocarlo a 0.1 watt. Eso lo hacen los equipos, el eLace y el EPIC de la marca BioLace. Esa es una buena opción de tener un comportamiento no solo quirúrgico, sino terapéutico. Vemos otro porte que nos puede brindar a través de la punta específica, como son los tips de periodoncia, donde yo puedo llevar esta energía dentro de una bolsa periodontal. Eso está relatado hace muchos años, la posibilidad de llevar o descontaminar esas superficies, ¿no? Asociados a procedimientos convencionales. No sé, ya tengo hasta miedo de ver este video porque vamos a tratar de verlo. Espero que el último video fue el que nos colapsó todo esto. Aquí vemos, por ejemplo, procedimiento dentro de del conducto radicular, técnicas helicoidales, movimientos específicos hacia afuera, 2 milímetros por segundo. Hay relatos de estas técnicas en la literatura. Nosotros trabajamos con un láser, sea el EPIC o el eLace, a 1 watt, modo continuo, ¿no? Buscando la desinfección previo al tratamiento de la endodoncia, la preparación del conducto, ¿no? Lo utilizamos al final del tratamiento, nos permitimos hacer procedimientos en una sola sesión, y colocando el láser, los tips, pero hay una condición previa cuando nosotros utilizamos este láser. Lo que busco es permeabilizar la estructura dentinaria colocando EDTA 2 minutos previa al sellado. ¿Y qué es lo que va a hacer este DTA? Va a permeabilizar los túbulos. Entonces, vamos a buscar cuál es la biofísica en la endodoncia láser, con diodos. Nosotros tenemos un láser que le gusta pigmentos, ¿no? Le gustan los pigmentos. ¿Le gusta el agua? No le gusta el agua. ¿El conducto puede estar húmedo? Puede estar húmedo. Pero que si está húmedo el conducto, llega el láser y no va a tener absorción. Lo que va a hacer este láser, y en este caso nos conviene lo que pueda transmitir. Lo que pueda transmitir dentro del interior del conducto. Entonces, por ejemplo, este trabajo del año 97 fue el primer trabajo, me parece, de láser de diodo en conductos que el profesor Boris y el profesor Norbert Gutneck desarrollan la posibilidad de no solo hacer una limpieza en contacto, sino la forma de penetración. El láser es una forma de trabajar no solo a nivel del biofilm, al nivel de la capa superficial de la dentina, sino dentro del interior del conducto. La capacidad que tiene el láser de penetrar 300, 500 micras que mejoraría o sería más eficiente en la desinfección. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la biofísica? La biofísica es que el pigmento que tienen las bacterias son las que van a ser las dianas para que el láser se transmita y busque su elemento afín. Por supuesto, estos detalles clínicos se pueden valorar cuando uno hace este tipo de procedimientos. Aquí vemos una situación clínica donde estoy llevando la energía láser en un diente, pero nosotros valoramos a estos láseres como tratamientos en tejidos blandos. Bueno, con el conocimiento, con la experiencia clínica y basados en la base científica, también hay protocolos donde yo puedo desensibilizar cuellos, ¿no? Apropiadamente, utilizando energías apropiadas, ¿no? Estos son trabajos parte de las que ya se están relatados en la clínica. Hay muchos autores que han manejado estos conceptos. Vamos a un caso de hipersensibilidad dentinaria con la prueba de la jeringa triple para valorar la molestia en el paciente. Tenemos que colocar teflón a los lados para justamente determinar si es la pieza a la que les está llegando esa sensibilidad. El paciente marca 6, se emplea un láser de 940 a 1 watt, modo continuo, una punta precisa, no a contacto, no necesitan activar las puntas, 5 milímetros de distancia, técnica de barrido, no me quedo en un punto fijo, de forma desenfocada, y puedo ir desensibilizando a través del porte térmico el sellado de esos túbulos dentinarios con respuestas inmediatas en el paciente. Entonces, hacer esas técnicas con el debido conocimiento nos permite valorar otras opciones de láser. Entonces, volvemos a hacer la prueba de VAS, tenemos la prueba de la jeringa triple inmediatamente, 5 minutos después, y donde el paciente valora la disminución de la sensibilidad. Este mismo caso fue controlado a la semana, donde mantiene la molestia leve, ¿no? Entonces, puede ser considerado. Este trabajo es parte de muchos casos clínicos, como parte de su tesis del doctor David Casaverde, exalumno de la universidad, y ahora que desarrolla su tesis para
la especialidad con temas láser y es apoyado por no solo el grupo de estudios miembros, sino por el CIBIO, que es el Centro de Investigación en Biofotónica que tiene la Universidad Científica del Sur, y nos permite desarrollar esas tesis tanto a nivel de pregrado, tesis láser, como tesis a nivel de posgrado. Otras aplicaciones clínicas es la terapia del dolor, ¿no? Principalmente presentada por una neuroángel trigémino. Podemos tratar también lo que vendría a ser DTMs, en este caso, podemos tratar parestesias, podemos tratar parálisis facial de Bell. Entonces tenemos varias modalidades donde este láser, a través de los difusores que le dije, apropiados que puede tener. Entonces nosotros, cuando tengamos en mano un láser, tenemos que ver lo más viable posible. Y estas tecnologías están con nosotros, no es que hay que, no, están dentro de nuestros países muchas veces ya descritas, y nosotros podemos adquirir estos equipos funcionales, ¿no? No solo en tamaño, sino en la forma de llevar esta energía y distribuirla para varias situaciones clínicas. También hicimos un trabajo de ETM en la universidad y otras situaciones clínicas. También tenemos la posibilidad de hacer el clareamiento dental utilizando fuentes láser. Esto es cuestionado, pero hay ventajas relatadas en cuanto a si es necesario el uso de un láser en el blanqueamiento del aclaramiento dental, ¿no? El principio por el cual trabajan principalmente la mayoría de los agentes clareadores es el mismo. Eso, si eso usamos nosotros peróxido, el aporte del peróxido va a hacer que esa se difunde dentro de la matriz orgánica, llega la materia oscura dentro de la dentina y haga reacciones químicas de oxidación, liberación de radicales oxidrilos, deshidratación del diente, etcétera. Reacciones químicas que permitirán el aclaramiento de esa pieza de acuerdo a la cantidad de peróxido que uno aporte durante el tratamiento. Puedes hacerlo a través de las férulas o puedes hacer activaciones en el consultorio que muestran una eficiencia mayor en resultados en tiempo. Entonces yo puedo utilizar láseres como el de los condifusores y activar un peróxido, pero un peróxido específico. Si yo sé que este láser tiene un comportamiento térmico, usaré agentes clareadores que tengan la capacidad de captar esa emisión térmica para minimizar el efecto térmico. Entonces, el calor o el calor controlado, no exagerado, es beneficioso para generar un aclaramiento resultado. Pero ¿cuál sería la ventaja de usar un láser? Tiempo clínico, protocolos de 8 o 10 minutos en lugar que estos geles aproximadamente se queden de 15 a 20. Tratamientos más rápidos, posibilidades de usar concentraciones menores, porque usar un peróxido de hidrógeno de 35% y acompañar una luz, siempre y cuando la disminuyas el tiempo, va a ser válido, ¿no? O utilizar concentraciones menores de 15, 20%, pero activados con la fuerza de la luz. ¿Por qué es eso? La luz lo que va a hacer es acelerar la reacción química. Entonces, esas cosas son valorables en la clínica. A lo que hacemos clareamiento, para mí es muy eficiente, y el tener menos tiempo el gel, tener menos tiempo clínico, tengo menos sensibilidad, porque es parte de las cosas que puede darse en este tipo de tratamientos. No solo por el láser, sino por el mismo concentración elevada del peróxido. Entonces, utilizar la posibilidad, menos tiempo, menos concentraciones, es un éxito para que nosotros podamos desarrollar este tipo de procedimientos en la clínica diaria, ¿no? Las características de potencia para muchos es bastante, pero yo les invito a colocar ese terminal a una distancia, porque esto no va pegado al agente clareador, tiene una distancia de trabajo de 1 centímetro, es desenfocado, puede ser de 1,5 centímetros, eso es valorable de acuerdo a las técnicas que ustedes empleen. Entonces no necesariamente la luz láser tiene que llegar a contactar el gel, ¿no? Es eficiente, y en esto BioLace también tiene agentes clareadores específicos. Eso es importante, que una marca se preocupe también en brindar el agente clareador que está probado, investigado, para que tenga mejor reacción favorable a la hora de trabajar. Bien, creo que vamos llegando al final. Invitarlos, aunque esta semana, hace un par de días, recibí una gran noticia. Esta es nuestra segunda cumbre. Bueno, me digo nuestra porque es un evento donde nos reunimos con colegas de la región. El año pasado estuvimos en un crucero, salió muy simpática la experiencia, y este año estaremos en el Xcaret de México, Cancún. Va a ser seguro una experiencia increíble. Vamos a estar una semanita, pero son solo 2 días de actividad láser, ¿no? Ir a un lugar tan lindo y no disfrutarlo, todo está bien orientado. En este caso, tengo entendido que las entradas quedan muy pocas o ya se han agotado con anterioridad, y felicito a la organización por ese éxito, y me alegra mucho
en que cada vez más odontólogos en la región se integren con la odontología láser, ¿no? Una odontología láser que valorando sus posibilidades terapéuticas, definitivamente no hay duda que van a ser una herramienta eficiente para nuestras consultas. Y en esa parte, en el Perú, se viene el invitarlos también a Lima cuando quieran, los están cordialmente invitados para atenderlos. Tenemos una jornada científica de láser. En noviembre tenemos la 4ª jornada científica como parte del 4º Congreso Internacional de Estomatología de la Universidad Científica del Sur. Entonces vamos a tener actividad láser también, con presencia de ponentes extranjeros, como lo hemos venido haciendo anualmente. Así que tenemos no solo el curso de láser, sino la difusión apropiada del láser, valorados con el respaldo científico de una universidad. El grupo de estudio va a estar presente, por supuesto, y también, como les había comentado hace poco, este año se formó con los compañeros del máster de la LZ, un grupo de la región, lo que es una sociedad científica de láser, ¿no? Y vamos a tener nuestro primer evento. Les invito a Buenos Aires en abril del próximo año para tener también actividad láser, y vamos a hacer tal vez el encuentro mayor de odontólogos que trabajan con láser en la región. Bueno, para finalizar, algunos puntos de concepto. Siempre muestro la imagen de las flechas en mis presentaciones, pero al final también dejo esta, donde muestra el camino que está viendo el láser. Se ha abierto, se ha despejado el camino del láser. Cada vez más odontólogos, como les dije, y me alegra mucho, se interesan en el conocimiento de la odontología de la luz. Eso es bueno, pero hay mucha información todavía por conocer. Hay muchas cosas por conocer. La odontología láser, tenemos más de 30 años en la odontología láser como publicaciones o uso de tecnología láser. Y actualmente existen equipos eficientes que han mejorado mucho a través de la tecnología para que sean más versátiles, para que sean más utilizados por nosotros como profesionales. Así que los invito a seguir el camino de la luz, camino del láser, como digo, y seguir buscando esta información, desean hacer cursos, si desean estar acá en Lima, en Perú, con mayor gusto lo podemos recibir a través del grupo de estudio láser, el GELO, dictamos cursos mensuales, entrenamientos dirigidos, así que es una forma de conocer mi país, cordialmente invitados, y conocer o aprender un poco más de láser también. Yo les dejo mi correo electrónico, que es odontología láser, Perú, Gmail, o el GELO Perú, láser@gmail.com. Quedo para las preguntas. Si se preguntan de esta foto, es una foto del año 2015, donde se hizo un encuentro latinoamericano con el respaldo de la Universidad Científica del Sur, donde tuvimos 24 extranjeros de 10 países, todos amigos de la luz, como los llamo, de distintos países de la región. Fue bueno recibirlos y fue una muy grata experiencia que marcó un antes y después en la odontología láser en el Perú. Quedo para las preguntas, Diana, estoy atento.